Bueno, pues ya estamos en línea. Nos dio el horario. Buenos días. Pues bueno, vamos a empezar con nuestra ponencia del día de hoy. Estamos muy contentas porque hoy nos acompaña, a ver si se pueden ver para allá, Gabriel, y por acá está Martita, y por acá no les enseño todavía a nuestra psicopedagoga, porque ella va a hablar todo el día. Pero les damos las gracias y y la verdad es que estamos contentas y contentos porque, bueno, vamos a recibir hoy de parte de Eni, ¿por qué no darme un respiro para empoderar mi vida? Desde el título se escucha emocionante. Entonces, le damos el control. Ella es Eni de la Barrera, licenciada en psicopedagogía, que nos va a dar la ponencia el día de hoy. Gracias, Eni. Ok. Hola, hola, hola. A todas, a todos. Muchas gracias, Day. Gracias por esta oportunidad y bueno, por fin lo logramos, ¿no? Permítame. Bueno, esta serie de ponencias, no sé si voltear para allá, para acá, Para los lados, Esta serie de ponencias son 3 temas los que vamos a estar trabajando, que es autoestima, resiliencia y creencias limitantes. Yo elijo empezar con creencias limitantes porque como condición humana, pues realmente es una situación de la que nadie está exento, porque pues nuestra vida está programada y está condicionada por las creencias, ¿no? Las creencias limitan nuestro pensamiento, limitan nuestras acciones. Bueno, antes que explicarles un poquito, quisiera que me dijeran ustedes si saben lo que es una creencia. ¿Como costumbres? Una costumbre, Gabriel, ¿qué es para ti una creencia? Es algo que las personas suponen ¿Okay? que se da o se debe de dar. Así es. Ok, gracias. Marta. Es algo que te enseñan en casa generalmente y la adoptas como tuyo y lo haces vida. Gracias, me gusta eso. Es cierto, lo haces vida, o sea, forma parte de tu identidad, hasta de tu identidad esas ideas irracionales, ¿no? Porque finalmente son ideas irracionales, no sustentadas, pero hay por ahí, o sea, hay muchas áreas en las que se maneja este término de creencias, en el área espiritual, en el área religiosa, en la psicología. Sin embargo, el coaching es quien toma este concepto para darle un giro y hablar de creencias limitantes, ¿no? Y entonces la neurociencia justifica esto de creencias limitantes desde el conocimiento de nuestro cerebro, porque lo más importante aquí es que conozcamos de dónde viene la palabra, o de dónde vienen las creencias limitantes, de qué manera se elaboran en nuestro cerebro, por qué se elaboran y para qué nos son útiles, ¿no? Vamos a empezar a dar esta parte, digámoslo, neurocientífica, biológica. Les voy a pedir un favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, interrúmpame y levanten la mano cuando ustedes quieran, porque en algunos momentos es información que tiene algunos términos un poquito complejos. A ver, entonces quedamos que ya puedo hacerlo aquí, ¿verdad? La segunda acá. Ahora no la veo. Ok. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues nuestra mente saben que está dividida en 2 partes, ¿no? Mente consciente y mente inconsciente. Utilizamos esas 2 partes todos los días. Es un mito tremendo el hecho de, no sé si han escuchado esa parte de que nada más utilizamos el 5% de nuestro cerebro. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Ah, sí. ¿No? Cotidianamente por ahí dicen, nosotros utilizamos el 5% nada más del cerebro. No es así, eso es un mito. Utilizamos todo nuestro cerebro, todo lo utilizamos. Lo que sí es que el 85% de nuestro cerebro, que es la parte inconsciente o subconsciente, es la que más utilizamos. Esta parte la utilizamos el 85% de nuestras acciones.
El 15%, que es nuestra parte racional, ¿sí? Ahorita les voy a explicar en dónde están ubicadas, es la que utilizamos en ese porcentaje. En ese bajo porcentaje, está dividido nuestro cerebro, está dividido por orden de evolución en el cerebro racional, límbico y el cerebro reptil. O se los voy a decir al revés. Primero, en orden de evolución, pues tenemos el cerebro reptiliano, que es aquel cerebro que tienen, como lo menciona el nombre, todos los reptiles. Y claro que nos sirve, ¿no? Es aquel cerebro que nos ayuda a sobrevivir, que nos sirve para la supervivencia y es una parte inconsciente, ¿no? Totalmente inconsciente. Y bueno, está relacionado con el placer, con la protección y esto es lo primero que surge en cuestión evolutiva. Cuando se está terminando de formar el cerebro reptil, se empieza a formar, vamos a verlo en un bebé, ¿no? En un niño que se está formando su cerebro, se empieza a formar el cerebro límbico, que es el cerebro de todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen emociones, no sentimientos como tal. Ahorita vamos a ver la diferencia entre las emociones y los sentimientos. No sentimientos, pero ya puedes ver un perro que está triste o feliz, que mueve la cola, porque ya está más elaborado su proceso del cerebro. Pero sigue siendo un cerebro, el cerebro límbico sigue siendo un cerebro ¿qué? ¿Subconsciente? Subconsciente, inconsciente, ¿no? Después aparece, lo último que aparece a la hora de cuando se está formando nuestro cerebro, pues es el cerebro racional, que es la parte prefrontal, que es el neocórtex. Y este cerebro racional es el que nos hace diferentes a cualquier ser humano, a cualquier animal mamífero, porque pues es donde está la razón, la lógica, la toma de decisiones, los conocimientos. Y bueno, ¿pero en qué momento sabes en qué etapa del cerebro está tu cerebro? Ahorita vas a checar esto. Ahorita te estoy diciendo de qué manera se va conformando tu cerebro y se van elaborando, va evolucionando, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver nosotros es en qué parte de aquí aparecen o se elaboran las creencias y por qué se elaboran esas creencias o esas ideas preconcebidas que nosotros hacemos. Este neocórtex tiene una función, sí, te ayuda a tomar decisiones pensadas, razonadas, pero también hace algo con las emociones. Por ejemplo, un niño que tiene problemas o sea, que lo violentan en casa, que vive un ambiente no enriquecedor y lo lastiman, su autoestima está dañada y demás. Este chiquito tiene unas emociones. ¿Cuáles emociones puede estar sintiendo el niño? Miedo, angustia, temor, tristeza. Fíjate lo que hace el neocórtex para que ese chiquito no colapse, para que tu cerebro no colapse cuando tienes emociones fuertes. El trabajo que hace este neocórtex es convertir esas emociones en creencias. Y entonces hace que el pequeño es como un mecanismo de defensa. Estas creencias, ¿cuál sería la creencia o lo que se va a creer el niño a partir de esa emoción? Yo no importo, yo no valgo. Ahí empiezan las emociones. Ahí empiezan las creencias, exactamente. Ahí empieza la creencia y entonces el niño no colapsa, porque imagínate un niño maltratado, violentado. Entonces ese pequeño lo que hace, o lo que hacemos todos, porque esto es una condición humana, es que de alguna manera nuestro razonamiento nos hace matarlo. Exactamente, o sea, es un mecanismo de defensa y entonces nosotros nos creemos toda la vida que somos malos, que no merecemos, ¿sí? Claro. Y entonces de alguna manera vivimos todas nuestras acciones con base en esas creencias, que son totalmente irracionales porque vienen de esas emociones que pues no se llegaron a trabajar, ¿no? Si le hubieran ayudado a ese pequeño a trabajar sus emociones o nos hubieran ayudado en ese momento, pues no hubiera llegado a convertirse en una creencia limitante.
Está como la película de Intensa, ¿no? Que todas las emociones las van así. Entonces las almacenamos. En vez de trabajarlas, lo que hacemos Así es es. almacenarlas. Las almacenas, de alguna manera escondes esta emoción tan fuerte y la transformas en una creencia que te va a regir por toda tu vida. A ver, entonces yo Vale. quiero entender Vamos. esta estructura Ujú. que estás manejando de cómo se forman, de qué es lo que contiene nuestro cerebro y cómo nace la creencia dentro de nuestro cerebro o cómo actúa, ¿no? ¿Cómo se elabora? Sí. Entonces, quiere decir que esto está en constante movimiento porque aunque puede ser todo lo contrario, ¿verdad? O sea, en vez de que sea un niño maltratado y demás, puede ser un niño sobreprotegido. Así es. Entonces, te crea otro tipo de reacciones y tiene otro tipo de creencias, Sí, de acuerdo a su ambiente familiar y demás. claro. Las creencias, pues son aquellas que impiden o que son obstáculos para que tú puedas lograr una meta, ¿no? No es hay creencias que son potenciadoras, que no son limitantes, ¿no? Que también son ideas racionales. Es una creencia potenciadora, por ejemplo, podría ser, tú puedes, lo puedes lograr todo, ¿no? La vida es buena. Esas son creencias que también puede que no sea así, que no puedas lograrlo todo, pero que te digan eso, que tú asimiles esa concepción, va a hacer que tu vida de alguna manera, o que se te abran más posibilidades, ¿no? Entonces sí es bueno, aunque Hay no, creencias aunque no salga, potenciadoras. Que Claro. habría que empezar, o sea, creencias limitantes, creencias. Ahorita nada más, potenciales. ahorita eso vamos más adelante, sí. Ya. Bueno, entonces, pues la creencia es una verdad subjetiva, una convicción y se consolida en acciones cotidianas, ¿no? Lo importante de esto es que la creencia está relacionada con una meta, o sea, tú tienes una meta, no la puedes cumplir o sí la puedes cumplir y es dependiendo de la creencia que tú, de las creencias que tú hayas asimilado en tu vida, almacenado. Hay creencias de posibilidad, de capacidad y de merecimiento. Las creencias de posibilidad son aquellas en las que tú crees que el objetivo que al que quieres llegar no se puede, a ese objetivo no se puede llegar. Tú te crees que ese objetivo no podría llegarse. Las de capacidad son diferentes. Tú crees que sí se puede llegar a ese objetivo, pero tú tienes algo que te hace que no eres capaz. O sea, piensas que no eres capaz de llegar a ese objetivo. Y las creencias de merecimiento, como lo dice su nombre, ¿no? O sea, yo no merezco llegar a ese objetivo al que yo quisiera llegar. Por alguna característica mía, yo no merezco. Entonces, tanto si son limitantes o son potenciadoras, ambas condicionan tu quehacer cotidiano, ¿no? Tu vida. Ahí hay por ahí unos ejemplos. De este lado está si se puede, quiero, hay una diferencia muy grande en decir, tengo que, y en decir, quiero, ¿no? ¿Qué te genera cuando dices, por ejemplo, tengo que ir a trabajar? ¿Qué emoción te genera? Ajá, siempre, o sea, y tenemos mucho eso, ¿no? Tengo que hacer mi cama, uy, me da flojera, me da enojo. Así es, y eso es parte de la neurolingüística, ¿no? Saber utilizar el lenguaje para que... Puede ser del otro lado. Igual, de que... ¿cómo? Tengo que bajar de peso. Es que no... Es que es un tengo que me obliga. Así o es. Un tengo que yo quiero y deseo y voy a impulsar. En tu mente, tu psique, tu cerebro, ¿No ves cómo limitante? Desde luego, tiene una connotación para tu cerebro de alguna manera de tedio, de obligación. Entonces, es muy diferente decir tengo que bajar de peso, así es. Quiero bajar de peso, voy a bajar de peso. Entonces, cambiarnos ese lenguaje es, no te imaginas, fundamental para lo que le vas a enviar a tu mente y a tu cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a evitar decir el tengo que, y quiero. Y de verdad es bien padre porque cuando lo trabajas con los pequeños y cada vez que dicen tengo que, les ponemos una pulserita y se golpean una liga, ¿no?
para que no digan el para que tengo no digan el tengo que, y sí cambia, no, Mejor un voy a. voy, Ajá. voy, a lo mejor tampoco quieren, voy a hacerlo, entonces sí, sí, Voy a sí hacer mi repercute, cuarto. voy a hacer Soy mi, capaz de voy a bajar hacer de de, peso. voy a hacer, soy capaz de bajar, ahorita vamos a cambiar unas creencias bien padre, ¿no? Va. ¿Alguna duda hasta aquí? No, bueno, entonces cambiamos esas maneras de comunicarnos al cerebro. Para todo esto es bien importante entender qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento. Las emociones son reacciones biológicas, ¿no? De lo que nos hablaba Marichu la vez pasada, ¿no? Lo que está relacionado con los neurotransmisores, con estas sustancias, que es la serotonina, la dopamina, las bioquímicas. Y bueno, son estados transitorios que nos suceden y que nos cambian de una situación o de un estado a un estado, De bueno a malo de o bueno, de malo a bueno. exactamente. Entonces son las 4 emociones básicas. Por ahí vieron la película de Intensamente. ¿Cuáles son las emociones básicas? Esa es la que te decía. ¿Cuáles son las intensamente. emociones básicas? Alegría, Enojo, ira, Ira Miedo. y miedo. ay, el miedo. Esas son las 4 emociones que a nivel cerebral se dan, ¿no? O sea, y que duran muy poco. De hecho, se dice que el miedo, por ejemplo, Te paraliza. sí, pero te debería de durar 4 o 5 segundos en tu cerebro. ¿En serio? Sí, ¿Tampoco? así te debería, si no existiera lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Ok. Entonces, eso es una cuestión biológica. El sentimiento es ya una mezcla entre emoción y pensamiento. Cuando llegan los pensamientos, que son las evaluaciones, los juicios, las interpretaciones de mi miedo, las interpretaciones de mi ira, las interpretaciones de mi alegría, ¿sí? Cuando llegan esas interpretaciones y esos juicios, entonces aparecen ¿qué? Los sentimientos, que pueden ser negativos, pueden ser, bueno, que pueden ser incómodos. Es una respuesta consciente a lo que le estoy dando a la emoción. Ajá, pero ¿Correcto? en la mayoría de los casos, regresando a lo que habíamos hablado ahorita, no es una cuestión consciente. Ahí es donde utilizamos nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Y nuestro neocórtex lo usamos para procesar esas emociones. Entonces, si por ejemplo tengo miedo, yo tengo un miedo muy grande a los perros, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? O sea, yo tengo miedo al perro, ¿no? Y mi pensamiento me dice, no te puedes bajar del carro porque todos los perros te van a atacar y me pasó, ¿no? Me pasó. Todos los perros te van a atacar, todos los perros muerden. Entonces, me lleno de qué, en qué se puede convertir mi miedo, a qué sentimiento se puede convertir. A favor. A pánico, ¿no? Y Horror. así, todos estos sentimientos que ustedes ven, Los potencializa. los potencializa el pensamiento. Bueno, más bien, a esas emociones que son naturales del ser humano, biológicamente, el pensamiento las potencializa. A mayor o a menor. A mayor o menor. Bueno, digamos a cómodo, incómodo, porque no es bueno usar positivo o negativo tampoco, pero pues a una cuestión que no te va a dejar que cumplas con un objetivo que tú tienes. Oye, y es verdad, te voy a platicar más rápido un Venga. ejemplo. Yo cuando me subía a los juegos, cerraba los ojos y me decían, es que ¿para qué lo cierras? Enfréntalo. Y Claro. muchos años cerré los ojos y yo sentía pavor, horror. Con los ojos cerrados. Llegué a bajar hasta llorando de juegos. Y cuando decidí abrirlos, enfrentarlo, me di cuenta que estaba yo bien loca, mi sentimiento lo super potencialicé, lo horroricé y sufría. Claro. Y en vez de haber enfrentado directamente ese sentimiento, pues muchos años. Claro, y mira, con esa actitud, o bueno, en esa situación se nos va a veces la vida, ¿no? O sea, hasta que haces conciencia de cómo tus pensamientos han influido tanto en tus emociones. Repito, las emociones son algo natural. O sea, entonces las ¿no? emociones son las que están ahí, Las pero el emociones van a pensamiento, aparecer. ¿acá o acá? El pensamiento es una cuestión ya tuya que hace el neocórtex, ¿no? Para un mecanismo que hace el neocórtex para limitarnos. sí, para limitarte o para no hacerlo, ¿no? Entonces ahorita vamos ahora, el coaching habla de un proceso cognitivo que pasa con estas creencias, ¿no? Es un ciclo, es un ciclo.
hay una acción que a lo mejor tu familia te dice con lenguaje, porque no nada más las creencias se transmiten con lenguaje, ¿no? A lo mejor corporalmente, tal vez con algunas cuestiones de emocionales de tus papás que te transmiten. Entonces aquí le pongo lenguaje, pero no nada más con lenguaje se transmiten las creencias. Entonces es un ciclo, hay un lenguaje, hay una acción, surge un miedo, aparece una creencia que es lo que tú te vas a decir, que son ya las ideas consideradas ciertas, ¿sí? Que es el mecanismo, y después vuelves tú a repetirlo, porque ya tienes una creencia, tienes una idea preconcebida, vuelves a repetir. Si no con tus hijos, pues tú lo vuelves a transmitir en tu convivencia. Hola, ¿cómo estás? En tu convivencia diaria, y entonces tus acciones van a estar de acuerdo a esas creencias y a esas emociones, ¿no? Entonces es un ciclo. Por ahí sí alcanzan a leer. Oye, poco sí es cierto eso dice, mira lo que hiciste con la planta, pero Ajá. ¿cómo se te ocurre regarla mientras estás menstruando? ¿En serio? Claro, claro, es que Sí. todavía hay esas creencias y entonces esas creencias de alguna manera pues, limitan totalmente a su pequeña, ¿no? En cuestiones de salud, en cuestiones de mil cosas. Y bueno, acá, por ejemplo, dice, eres un incompetente, eres un inútil, y esa es una cuestión repetitiva. No siempre Se crean patrones. se crean patrones y no siempre, quiero decirles que no siempre se repite. O sea, cuando hay algún filtro, al filtro le llamo cuando hay algún estímulo o motivación para que tú hagas conciencia de que de lo que te pasó, lo que te enseñaron en casa, cuando tú haces un alto y dices, a ver, espérame, esto no me gustó porque me dañó, porque afectó mi bienestar y entonces no lo repites, estás utilizando tu neocórtex o tu corteza prefrontal pues de una mejor manera, ¿no? De una manera realmente racional. Pero este es en muy poquito, esto se da muy poquito porque como les digo, nos rige en mayor medida nuestro cerebro, ¿qué? ¿Prefrontal o qué? No, el prefrontal es el razonamiento, lo que nos hace humanos. El límbico. El límbico. Es el de costumbre. Las costumbres, lo que, ajá, y las reacciones, el placer, todo eso, ¿no? Bueno, por aquí tenemos algunas, todas estas creencias afectan en nuestras áreas de la vida, ¿no? Ustedes conocen muchas creencias, muchas frases que por ahí decimos a nuestros hijos, a nosotros mismos, y que de alguna manera están regidas por una emoción previa. Ahorita no vamos a analizar tanto cuál es la emoción que nos rige para tener una creencia. Vamos a partir de las creencias. Aquí, por ejemplo, en cuestión de relaciones, ¿no? Hay por ahí frases o creencias que nos dicen las relaciones verdaderas deben aguantar todo. Y entonces la niña crece pensando que pues, yo estoy en una relación y tengo que aguantar todo, ¿no? Esa es una creencia. ¿Qué pasa con esta creencia? La creencia que ella se forma es que ella, lo que pasa en su vínculo puede llegar a ser una situación, una culpa de ella, ¿no? Una cuestión que o que ella provoca, la gente es mala, esa es otra creencia que tenemos, la gente es mala, hay más gente mala que buena. Okay. Díganme ustedes a qué acción podría llegar esta persona que tiene esa creencia consolidada. ¿Cuáles serían las acciones? Pues el miedo que la gente es mala. Que siempre va a estar a la defensiva. Muy bien. Miedo. El miedo es la emoción, acá está, ¿no? El miedo. La creencia es la gente es mala. Y la acción en su vida que va a hacer que no pueda cumplir con un bienestar o con un objetivo, pues va a ser que permita, ¿no? Que permita que sobrepasen su dignidad, no sé, mil cosas. O a lo mejor no pedir ayuda, no saber para pedir ayuda. A los niños que se les dice, la gente es mala, ¿eh? La gente es mala, no hay gente buena, pues entonces los niños empiezan a aprender pues que no pueden pedir ayuda, porque imagínate, si me está pasando algo y yo veo a alguien, siempre voy a pensar que es algo negativo, ¿no? Con el dinero también hay muchísimas creencias que nos obstaculizan en la vida y no sé si ustedes han escuchado pues, que el dinero es malo, que los ricos son malos, los pobres son buenos,
que es mejor ser pobre y feliz que rico y desafortunado. El dinero solo trae problemas, es una creencia de nuestra cultura que tenemos mucho. ¿Qué acciones provocan en nuestra vida esas creencias? Limitar el crecimiento y el potencial. Totalmente. No poder emprender. Pues es que todos, ahí lo pusiste en el título, son limitantes Así es, para empezar, así es. pero son parte de la educación. Totalmente, esta es una programación y les repito, no necesariamente es desde que somos niños, que son cosas que nos pasan en la familia. En nuestra adultez también podemos ir desarrollando creencias que nos van a limitar, ¿no? A ver, cámbienme, si ustedes pueden, una de estas creencias a empoderante, a que sea una creencia potenciadora. Por ejemplo, el dinero solo trae problemas. ¿Quién de ustedes me puede cambiar esta creencia limitante a potenciadora? Bueno, pero pues no siempre hay problemas, es necesario y hay que saber distinguir de para qué es el dinero, ¿no? Si yo lo voy si a mí el dinero me da categoría, me da estatus, pues yo digo que no, ¿no? El dinero pues es, si bien es cierto, pues hace falta, es un placer, es una necesidad. Lo primero que te da es supervivencia. Exacto, Porque pero necesitas producir para tener y lograr lo que necesitas para pero no ya tomarlo como un Escalera, acceso, ¿no? Es un medio, no es un fin, Es desde correcto, luego. o sea, el Desde fin luego. tú lo creas y el dinero es un medio que tú utilizas para poder lograr el fin que quieres. Así es, También así acá es. participó esta Ivy y comentó, y son a veces creencias culturales, ¿cierto? Sí, totalmente. A veces son creencias culturales, a veces se vienen formando, como vas creciendo, pero bueno, sí es determinante como qué nos dijeron, ¿no? O sea, a un niño desde que se está hablando de dinero, se le habla con todo lo que acaban de decir ahorita, pues el dinero da tranquilidad y la tranquilidad es algo que se parece a la felicidad, ¿no? También una creencia puede ser, una creencia limitante puede ser, el dinero nos da estatus. El dinero nos da felicidad. También es una creencia que no es una creencia, no es racional, ¿no? Porque el dinero no es todo para tener una felicidad. Entonces también hay creencias con relación a la felicidad que son muy, pues muy luego a relativas. veces el dinero te da el estatus y también te da muchas cosas que necesitas. Claro. Un carro, una casa, entonces no es tanto el estatus, sino a veces es una necesidad. Así es. Puedes no tener todo el dinero y tener un estatus. Puedes tener un estatus. Pero fíjate que no, porque cuando dices tú que hay niveles, pues sí es cierto, ¿no? Y no lo vamos a ver ni de niveles de dinero, si hay hay niveles. Pero Y a como veces dice Amy, también depende mucho de dónde llevamos esa emoción, si la llevamos a un esquema de necesidad o un esquema de confort o a un esquema de tranquilidad. Porque hay veces que hay, como dice, hay veces que hay vacas gordas o vacas flacas, ¿no? Pero la emoción, pues hay que llevarla conforme a lo que se tiene en ese momento, ¿no? Lo que nos estás enseñando para que Así no, pues al final, ese es el ese objetivo, es el ¿no? objetivo, que no es pero no es Ese es el objetivo. la Ese es el vida. objetivo. Así es. Educación. La escuela no es lo tuyo, ¿no? Han escuchado eso, ¿no? Nunca se te van a dar las matemáticas. No se te han escuchado otras. Así, lo hacemos como papás. Sí, lo Y a hacemos veces, no lo hacemos nada más verbalmente, ¿no? A veces estás trabajando con tu hijo y, oye, o sea, no puedes, no es una pesadilla ponerme a trabajar contigo. Ya te lo expliqué. Entonces, esos mensajes que tú le estás mandando, aguas, porque finalmente pues se van interiorizando, se van quedando plasmados en su mente, sembradas, y eso hace que ellos condicionen de alguna manera su quehacer, si tenían algún potencial, algún talento relacionado con las matemáticas, se coarta, ¿no? Entonces, bueno. Y no solamente, perdón, en un ámbito con niños. Yo lo he experimentado con equipos claro, de trabajo, claro. Que tú como responsable tienes que promover a tu equipo de trabajo para que puedas sacar el 100% de las personas que tienes a tu alrededor. Es correcto. Si tú los limitas, no eres un buen líder.
Claro. O sea, tienes que promoverlo y no puede ser, ok, te equivocaste, no afectas, pero, o sea, no vuelve a suceder y promueves, tienes que hacerlo mejor o revísate tal cosa, o léete esto o aquello para que tú promuevas el crecimiento personal de tu equipo de trabajo y de esa manera obtengas el 100% de la persona. ¿no? Y se cumpla la meta, Claro. porque finalmente ese es el... Oye, Pero, ¿qué tal? pero es muy cierto, ¿eh? Por ejemplo, hay escuelas desde el nivel básico o kinder, porque mi hija estuvo en uno, en donde todas las frases eran, si puedes, eres una campeona, no lo hiciste bien ahorita, pero lo vas a hacer mejor después. El tema de motivación es sumamente importante para eliminar esas creencias limitativas, ¿verdad? Que la sociedad te llega a imponer o algunas creencias que no van con lo que tú quieres desarrollar. Entonces, las universidades, hay universidades en donde pues sí te promueven, ¿verdad? Tu crecimiento y hay universidades que te dejan ser como vienes desde casa. Claro. Entonces, es ahí las diferencias de cómo vas creciendo y cómo vas evolucionando. Y cuando llegas a una empresa y en un ámbito laboral, pues entonces ya te encuentras con mucha gente que trae, así como que yo les digo, pues, o sea, cada quien su rollo, ¿verdad? Porque hay gente que viene, aunque sean directivos y demás, que son sumamente cerrados o que traen algo muy cuadrado, y hay quienes son bastante innovadores, muy emprendedores, o sea, promueven a su equipo de trabajo, crecimiento, Claro. etcétera, etcétera. Y pues depende de todo esto, o sea, depende de cómo esté todo este desarrollo, ¿no? Sí, por eso cómo imagínate, estructura del cerebro. claro, imagínate la función de un líder, ¿no? Claro. Trabajando con seres humanos que ninguno está fuera de esto, sí es todavía una preparación mayor, porque no es lo mismo un jefe que un líder, ¿no? Pero, por Entonces, ejemplo, ahí, ¿hasta qué grado eres permisible? Es que ahí es donde entra lo de la comunicación asertiva, ¿no? Porque imagínate uno de tus chicos que te hizo perder no sé cuánto, que hasta puedes perder hasta tu trabajo, ¿hasta qué grado le vas a decir? Creo que la comunicación asertiva viene a ese hecho, ¿no? De cómo le dices la tontería que hizo, pero sin dañar sus emociones, y al final viene siendo Claro. también un equilibrio, ¿no? Porque tampoco, hay universidades que fomentan tanto el éxito de que los hacen pensar que salen de ahí son dioses. Y de hecho hasta a mí me tocó hacer un reclutamiento y evitaban universidades privadas porque decían es que estos llegan pensando que ganan. Por eso la importancia, Daily, Decían, por eso "No". la importancia de equilibrar, ¿no? De hacer un equilibrio, porque también, como te digo, una creencia potenciadora también puede llegar a limitar. Y con los ¿no? niños también, ¿no? Con los niños también. No ¿Cómo le le vas puedes a decir a un aplaudir? niño, eres el mejor y por ejemplo, hay papás que dejamos ganar a nuestros hijos cuando estamos en un sí. juego de mesa, Para que no se siempre sientan- los dejamos ganar y no les enseñamos a saber perder. Sí. Y entonces vas creando una persona que piensa que todo lo puede. Y en el momento en que se enfrenta a la vida, ¿no? Y se da cuenta que no es así, híjole, es también un fracaso, ¿no? Por eso la importancia de hacer conciencia con ellos de que pues no existe la perfección. Y la gente piensa que también eso también es una creencia, ¿no? Por eso la comunicación asertiva Es correcto, ¿no? es correcto. Eso lo vamos a trabajar en un tallercillo próximamente, la comunicación asertiva. Con relación a la felicidad también hay unas creencias bien padres, bien padres, pero bien limitantes, ¿no? Dice, bueno, hasta que baje de peso seré feliz, hasta que tenga esa camioneta seré feliz, hasta que tenga ese muchacho a mi lado seré feliz, un hombre me va a dar la felicidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, por ahí me comentan, la felicidad es una emoción, y yo les digo, no, la felicidad no es una emoción. ¿Qué es la felicidad, Gabriel? Dime una palabra. Objetivo, ¿Un objetivo? Marta. pero yo sí lo metería dentro de las emociones. No, acuérdate que las emociones son básicas. Las emociones son básicas, son biológicas, son 4. Puede llegar a ser un sentimiento, sí, pero debe de ser un estado, una decisión y un objetivo, como dices, ¿no? La felicidad. Dice también ese equilibrio y poner límites.
son importantes. Sí, desde luego, los límites son muy importantes, pero aquí lo más importante es entender que la felicidad no te la va a dar nada externo, Exacto, No nadie. depende de nada, sino de Nadie. depende de ti y de que tú decidas Ser estar feliz a pesar de la tristeza, a pesar del enojo, a pesar de los malos, no malos, Momentos. incómodos, emociones, sentimientos. O algún pues, evento que estés pasando, ¿verdad? Así Que es. Que es parte de la vida y que te haga sentir en ese momento incómodo o infeliz. O sea, tú decides hasta qué momento, ¿no? Así es. Yo Yo quisiera, sí. Yo siempre lo comento cuando hablan las personas de la felicidad, yo lo escuché, no sé, calle. Ajá. Hicieron una encuesta a diferentes personas en el mundo y resulta que de las personas más felices que hay en el mundo, no sé si era la primera, la tercera, pero por ahí andaba, era una persona que se dedicaba a recoger basura dentro de un basurero, Okay. ¿no? Y eso era porque su vida era esa, no conocía otra por un lado, y por el otro lado dice que encontraban cosas maravillosas dentro de la basura. Es como si te dijeran que el mall o el centro comercial, en lugar de tener las cosas más nuevas, bonitas y pagarlas, te dijeran, no, alza una mugre y ahí te salen cosas maravillosas. Y te voy a decir con Y qué era está. más feliz, pero Claro. la limitante es que no conoce otras cosas. Es que dice que nadie extraña lo que no conoce. Ahora te voy a decir algo que tiene mucha relación con lo que dices. Nosotros estamos pensando en la mayoría de nuestros días en pasado y en futuro. Pensamos todo el tiempo en nuestro pasado y lo que nos limita en nuestro pasado y lo que queremos, ¿no? Para llegar a lograr, pero no estamos en el presente. En este caso, en este ejemplo que mencionas, pues él está en su presente. Él no está pensando, voy a lograr llegar a algo todo el tiempo como nosotros o qué me pasó en el pasado, ¿no? Pues es que o sea, bueno, dentro de cierto punto yo conozco algo de todo lo que están tratando, Claro. un poquito indispensado, y a fin de cuentas, pues, todas esas limitantes son parte de la educación que tenemos. Así es, en un porcentaje muy grande. Yo lo pongo como un punto de la sociedad. Así es. Voy a hacer una pausa aquí para contarles un cuento, una historia que habla de esta creencia de la felicidad. Ustedes van a cerrar sus ojos y van a escuchar una historia y se van a imaginar todo lo que les voy yo, lo que les voy yo diciendo, ajá, se lo van a imaginar, ¿ok? Respiran 2 veces profundo, por favor. Exhalan. Muy profundo. A la hora de que exhalan, por favor, inflen su estomaguito, su vientre. A la hora de que sacan su aire, jalan y cuando sacan el aire, inflan su estómago, por favor, otra vez más. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos, pero un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada
de un verde maravilloso, y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. Estaba rodeada por completo por una especie de valla pequeña de madera ilustrada, y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar, y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción o leyenda que decía: Abedul Taré vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida, y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, leyó: Lamar Khalid vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador sintió terriblemente una conmoción. Se sintió muy mal. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían leyendas similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido, apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. Pero ¿qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos, enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano cuidador sonrió y dijo: puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, así como esta que tengo aquí colgando en mi cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de entonces, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra su libreta y anote en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo que disfrutó? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? Por ejemplo, conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿2? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿O el logro de un trabajo? ¿El casamiento de los amigos? ¿El viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Y entonces, así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso. Y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Abrimos los ojos. Qué bonito, ¿no? ¿Les gustó? ¿Sí? Vamos el día. Ahí está una creencia que se abre, es una creencia empoderadora. O bueno, digan ustedes qué piensan sobre este cuento. Potencializar lo bueno, amar lo que tenemos y estar en el presente. La valoración de todas las acciones positivas en tu vida. Disfrutar los momentos que tenemos, disfrutarlos y pues no quedarnos con ellos, sino pues disfrutarlos, porque muchas veces, por ejemplo, habla de
cuando una persona se va y regresa, pues vivimos el momento y mucho furia, pero ya después se apaga. Así es. Entonces estar viviendo a cada momento, pues todo lo que, en la vida todo lo que nos ha pasado para seguir adelante, porque si no, Claro. sería un sufrimiento vivir, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí está, ¿no? Las creencias limitantes son las que están en medio. Los mensajes que nos mandan o que mandamos, inconscientes totalmente, pues son: no pienses en ti, no vivas, no seas sano, no sientas, no disfrutes, complace, sé fuerte, no eres importante, no seas tú mismo, ¿no? Aquellos pequeñitos, por ejemplo, que no sé si ustedes han escuchado esa situación de saluda, da beso, tienes que saludar, ¿no? Y el niño, yo no quiero. Bueno, lo tienes que hacer. ¿Cuál es el mensaje que le estás mandando a ese pequeño que te mandaron a ti? No seas tú mismo, no quiero ser yo mismo, tengo que quedar bien. Tengo que quedar bien, ¿no? Para ser aceptado. No pienses, no triunfas, no crezcas. Entonces, bueno, hay creencias de toda índole. A ver, Marta, interprétanos esto, por favor. Para ver claro, basta cambiar la dirección de la mirada. Ah, está fuerte. Sí, yo creo que a veces hay situaciones en donde tenemos toda nuestra mente o nuestros pensamientos en algo y damos por hecho algunas cosas cuando tenemos como otras opciones y basta, como dice ahí, o sea, basta con que cambies, que es algo muy importante para el ser humano, ¿verdad? O sea, basta que tú lo veas de forma distinta, que tú te des las oportunidades de poderlo visualizar y de esa manera poder crecer. Entonces, basta con que tú lo quieras hacer y cambies de dirección. O sea, no quiere decir que cambies objetivos, no quiere decir que cambies tu forma, sino más bien que te des la oportunidad, ¿verdad? O sea, de hacer algo mejor, algo distinto, no sé. O sea, darte una oportunidad tú mismo. De mirar de otra manera, ¿no? Exacto. En el momento en el que hacemos conciencia, un poquito, me voy a regresar a esta lámina. Nosotros en dónde tenemos que poner nuestro objetivo para poder lograr cambiar esas creencias. ¿En qué de estas tres? De la emoción. Exactamente. Hay que trabajar en los pensamientos. Entonces, hay que mirar de otra manera, hay que aprender a mirar de otra manera, pero solamente podemos hacer eso cuando hacemos una reflexión de las creencias que tenemos nosotros guardadas. Tener ¿no? pensamientos positivos, porque lo negativo no te trae nada bueno. Finalmente, entonces. Al mirar, pues yo pienso, sí, que el cerebro me manda a ver lo que yo quiero ver, pero cómo lo quiero ver, ahí está el meollo del asunto, que sea positivo, no negativo. Sí, no es una cuestión fácil, o sea, esto es un proceso, es un trabajo bien complejo porque como dicen, ¿no? Estamos totalmente programados y es una cuestión de la sociedad, de la cultura que nos va. Y como dices, es una cuestión también de educación. Sí, eso es, o sea, es. De educación de lo que recibes en casa, de lo que vives, ¿no? De las experiencias. De las experiencias que has tenido y demás. Entonces, que pone ahí, que determina ese pensamiento, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece si cambiamos un poquito la mirada a nuestras creencias? ¿Sale? Vamos a escribir en esa hoja. ¿Tienes hoja, Mari? No, ella me quiere decir bueno. Tomen ahí plumitas. Les quiero pedir de favor que escriban un objetivo que ustedes tengan que no se haya podido cumplir, que no hayan podido cumplir. Ahí te está escribiendo algo ahí. Sí. Un objetivo que no se haya Que no hayan podido cumplir, hasta ahorita que no hayan cumplido. Gracias. Te escribo ahí varias cosas, sí. Sí, dice Ivy. Ahí está.
persona tiene su perspectiva de la vida de acuerdo a su educación, a veces su edad y sus creencias. Claro, comentábamos, tiene que ver que tú vas haciendo esa perspectiva y esa interpretación de la realidad, tú la vas haciendo y la vas haciendo parte de tu vida. Eso respecto a la lámina. Muy bien. Y claro, depende de las vivencias de cada quien. Claro. Muy bien, Ivy. Bueno, pues vamos, Ivy, vamos todas, vamos a escribir un propósito, un objetivo que tengas que todavía no hayas podido lograr. ¿El segundo? Uno nada más. Vamos a hacer una reflexión sobre eso y vamos a darle un giro para convertirlo en una creencia limitante, la vamos a convertir en una creencia empoderante. ¿Ok? Abajo de esas hojas hay una escrita mía, amigas, una blanca. Ay, perdón. ¿Está por? No, ya. Gracias. Bien. Número 1, mi objetivo. Vamos a recordar un objetivo que no hayas podido consolidar todavía. Ahora, vamos a entrar a entender y a pensar, si quieren cerrar sus ojos, cuál es la creencia limitante que tienes asociada a ese objetivo. Tú tienes una creencia limitante asociada a ese objetivo que no has podido consolidar. Escríbela. ¿Cuál es ese diálogo interno que tú tienes contigo? ¿Qué te dices? Vamos a caminar un poquito más. Ahora vamos a pensar desde cuándo te lo dices. Escribe abajo de eso, ¿desde cuándo te lo dices? Vamos a dar otro paso. Cuando piensas en eso, en lo que te dices, ¿cuál es la emoción que sientes? ¿Qué emoción sientes? ¿Que predomina dentro de ti cuando no puedes lograrlo? Y cuando te dices lo que te dices, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción? Escribe también en qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción. Cuando sientes eso, la creencia es más grande o más chica. Seguimos. Después de sentir eso, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus acciones o tus comportamientos que tienes todos los días? Pon 2 acciones, comportamientos, o piénsalos. O acciones que no haces. Pueden ser acciones que sí haces, acciones que no haces. Y finalmente, vas a escribir cuál es el resultado que obtienes a partir de esas acciones que has hecho. ¿Cuál es el resultado que has obtenido?
Cuando termines, volteas la hoja. ¿Qué les parece si vamos a cambiar un poco la mirada de ver las cosas? ¿Ok? Por favor. Muy bien. Con base al objetivo inicial que tienes, ¿cuál sería el resultado que te gustaría conseguir? Escríbelo en esa otra parte de la hoja. ¿Cuál sería el resultado que te gustaría conseguir y cuál es el beneficio de conseguir ese resultado? ¿Por qué beneficiaría tu bienestar? ¿Por qué? Seguimos. Escribe 2 fortalezas o 3 que tú tengas. ¿Sabes lo que es una fortaleza? Okay. Una cualidad que tú tengas que te pueda servir para lograr ese objetivo, porque los tienes. 2 o 3 fortalezas o más, seguramente tienes más, que te puedan ayudar a conseguir. Te voy a pedir que vuelvas a cerrar tus ojos y que te imagines que ya llegaste a ese resultado y que lo estás consiguiendo. Trata de visualizarlo, trata de imaginar como si ya lo hubieras conseguido. Gracias. Para llegar a ese resultado, escribe cuál sería el comportamiento que ya estarías realizando. ¿Cuáles serían las acciones? Si voy muy rápido, me dicen. Para poder lograr este comportamiento, ¿cuál sería la emoción que lo sustenta? Escribe cuál es esa emoción ahora. ¿Cuáles serían tus emociones y tus sentimientos que sustentarían que tú estuvieras haciendo esas acciones? Solo la emoción, y si quieres poner en dónde lo sientes, en qué parte de tu cuerpo la sientes, escríbelo también. Seguimos. Para tener esa emoción, ¿qué creencia tendrías que tener? ¿Qué es lo que te tienes que decir? ¿Qué le tienes que contar a tu cabeza? Escríbelo.
Finalmente, ¿cómo te sientes? Que esa voz te dice lo que te está diciendo y que lo puedes conseguir, pero que necesitas trabajarlo. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues muchas gracias. Esa es una reprogramación, más o menos, que tenemos que hacer con una creencia para que tú vayas haciendo conciencia de qué emociones te provoca, qué emociones te puede provocar llegar y finalmente, pues, le vas a poner hasta el final de la nueva mirada, lo logré. Y vas a poner un tache muy grande, tú que tienes el color rojo también, del otro lado. De lo que no. Vas a tachar esa hoja. Exactamente. Y a la otra le puedes poner una carita feliz. ¿Alguien nos puede platicar qué experiencia, qué sintió con esta dinámica? Dice, Súbele si quieres para que aunque no sean los niños de mi objetivo, fortalezas, empatía, liderazgo, acciones, trabajar mucho para tener fondos, invitar a... nos está compartiendo lo que nosotros también escribimos. Mi corazón se volvería loco y me sentiría muy feliz. Esas son las emociones. Cómo me siento con esperanza, lo logré. Gracias, Vivi. ¿Alguien quiere compartirnos? Yo, me encantó porque me confrontaste con cosas que a veces quieres como evadir y el cambiar mi vocabulario para lograrlo, porque siempre pues, vemos el vocabulario negativo, ¿verdad? Pero ahora con esta ponencia me enseñas a decir lo contrario, ya no estar limitando mi objetivo, sino ya ahora voy a cambiar mi vocabulario para empezar yo misma a trabajarlo, a creerlo y a aplicarlo a mi vida. Entonces me encantó porque sí borro esa creencia, borro esa limitante y hago un cambio, una transformación para verlo de la manera como quiero verlo y no dejar de seguirme limitando en hacer este objetivo que tengo. Gracias, Day. Tienes la intención, yo no te enseñé a hacerlo. Es decir, para que nosotros podamos cambiar una creencia es como un hábito hasta que pasen 21 días, pues vas a lograr un hábito, ¿no? Y tenemos cosas tan arraigadas y creencias tan de atrás, ¿sí? Porque está comprobado también que las creencias tienen una cuestión heredada, ¿sí? Viene más atrás. Entonces aquí lo importante es que no desistas, que todos los días hagas un alto, te detengas a ver, ¿por qué estoy diciendo que las mujeres valen menos que los hombres? ¿Quién me metió esa idea? ¿No? ¿Por qué estoy diciendo que los hombres no lloran o que que un hombre valiente no llora? ¿Por qué me estoy diciendo eso y por qué en mi vida lo estoy aplicando? ¿No? ¿Por qué? Bueno, ok. No sé por qué, no, a lo mejor no ni siquiera lo recuerdo, pero entonces voy a decir, a ver, esto me provoca un bienestar o me provoca un problema con mis relaciones. O sea, es hacer esa introspección totalmente, ¿no? Es un trabajo, una chamba bien difícil, pero no es imposible. Ayer platicaba con una amiga y me dice, es que yo no puede ser posible que a mi edad, ahorita ya después de 40 años de casada, hasta ahorita me estoy dando cuenta que eché a perder mi vida por una creencia, por querer estar con una persona con quien no amaba y estuve tanto tiempo con él por una creencia, ¿no? Porque yo tenía que estar ahí porque ya me había casado con él y estaba sufriendo y había una cuestión de alcoholismo y así. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Nunca es tarde, nunca es tarde. Mientras haya vida, nunca es tarde para reflexionar sobre ti. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí quiero comentar, mi objetivo era tener una carrera universitaria, pero no la tuve por las creencias que me decían en la clase.
las mujeres no tenían que estudiar. Antes así decían que teníamos que ser amas de casa, nada más estar en la casa. Y fue una creencia. Y eso yo creí con eso, que yo no tenía que estudiar, porque no, estudiar para ser buena ama de casa, y eso no se estudia, eso se aprende. ¿Y qué sentí? Pues no me sentía inferior, pero también yo decía, no, pues es que una persona que tiene una carrera, pues ella acá y yo acá, entonces eso me hizo Esa era tu sentir, creencia. Ajá. me hizo sentir, me hizo minimizar mi persona. Y pero ahora que yo ya, pues ya pasó el tiempo y ahora lo pienso y digo, bueno, no lo estudié, pero tengo otros estudios más importantes para mí, que es la vida, ¿no? No fui a una universidad, pero ahorita con la vida yo creo que sí tengo, yo creo que hasta maestría, ¿no? Porque Maestría y doctorado. Sí, pues era lo que me decían, pero ahora ya lo he vivido en mis 50 años de matrimonio y en la edad que tengo, ¿no? Y y sentir pues que no lo iba a poder hacer, pero pues a mí ahorita ya no me hace falta la universidad, la académica no me hace falta, pero sí me hubiese gustado tener una carrera por conocimiento y por otras cosas, ¿eh? Y aquí en la Carita Feliz, pues el darme cuenta que lo pude haber hecho, pero no lo hice, pero pues ya fue pasado y pues hay que vivir el presente. Y me preguntas de las capacidades que yo que se hubiera necesitado o que sí las tenía, yo sí tenía capacidad para estudiar y seguridad y energía la tengo, pero pues que ahorita ya una carrera universitaria no me llama la atención. Me llama más la atención, pues yo creo que de conocimiento es viajar, leer, eso es lo que me llama ahorita la atención. Para aquí puse qué es lo que yo quiero, pues eso, ¿no? La carrera universitaria deben ser las que estudiaron como tú, como Marta, pues es bonito porque pues tienes el conocimiento, pero pues también lo puedo tener leyendo y en los viajes. ¿Y qué me da ahorita no tener esa carrera? Si lo hubiese tenido, esa carrera de universitaria, también me hubiera gustado ser abogado para ayudar a la gente, me gusta ayudar. ¿Qué me hubiera dado esa carrera? Siento yo, en primer lugar, pues agradecimiento en ese momento que yo me graduara, pues agradecimiento a un ser superior, en mi caso personal es Dios, como yo lo consigo. ¿Y qué me daría? Me daría mucha felicidad en mi persona y en la humanidad, ¿no? Así humanidad quiere decir mi persona y mis seres queridos y las demás personas. Y y sentirme ese compromiso si lo hubiera hecho. Pero pues como no lo hice, pues sí me siento comprometida conmigo misma, con la vida y con las personas que me rodean, ¿no? El ser positiva y pues ayudar. A mí me gusta ayudar y de ayudar de verdad, ¿eh? No soy hipócrita, ¿no? Cuando yo ayudo, lo ayudo, pero nadie lo sabe. Yo nomás sé que ayudé mucho poco, pero eso es lo que más me gusta. Muchas gracias, Mari. Nada más te voy a pedir un favor. Vas ahora a un hospital, cuando llegues a tu casa vas a trabajar de una creencia actual, perdón, un objetivo actual, ¿sí? No una creencia del pasado. Ayudar, no te digo. Por eso. Entonces, es bien Actual, importante, exactamente, es bien importante que sepas que puedes ayudar y no necesariamente tuviste, como pues, hablaste, tú dijiste una palabra también que es limitante, que es el debe de ser una carrera, ¿no? Yo debía de haber hecho una carrera. Era la No creencia debías, que me no decían, debías. así que Exactamente. no. Exactamente. Y bueno, hay que trabajar sobre estas creencias de hoy. Perdón, estos objetivos de hoy. La conocida es abogada del espiritual. Totalmente. Así, les has ayudado. Tu ejemplo, tu fortaleza nos motiva. Entonces, al final, como dices, tú pones a Dios, pero pues realmente eres abogada de lo espiritual porque nos encanta tu ejemplo como matrimonio. Claro. ¿Nos compartes, Gabriel? No. No nos compartes. Nada más la experiencia. Nada más la experiencia, ok. Te puedo platicar algo. Gracias. Que me gustaría más que hubiera quedado en nosotros.
Yo soy muy técnico, todo el instructivo, todas las cosas, llevarlas así. Y entonces aquí de esto, la parte de la conciencia del cerebro, hay que poner un poquito más de énfasis de lo que es la parte de reptil y la parte de conciencia y la parte de razonamiento para nosotros comprender. Te digo, yo tengo un poquito de experiencia, mi esposa, que nos estamos separando, ella es psicóloga. Y desde hace años que nos juntamos, lo primero que yo le dije, vamos a poner una agencia de reclutamiento. Y entonces yo aprendí mucho, mientras que ella hacía unas cosas, yo aprendí mucho de las pruebas psicométricas. Entonces tengo mucha conciencia de cómo son todas las cosas y aparte de mi vida, que ha sido problemática en general, he visto, sé mucho de lo que son las terapias, la conciencia, las ideas, el cerebro, un poquito de todo eso. Entonces, enfatizar un poquito de qué es eso para llevarnos a saber nosotros distinguir lo que es muy importante, la parte reptil, ¿no? Y no es tanto con el perro, porque eso que tú pusiste ya es algo muy marcado, ¿no? Yo creo que tratamos. Sí. Este taller es un taller que dura 4 horas. Yo lo que traté de hacer es hacerlo Sí, como, claro. sí, y me queda claro, ¿no? Esta parte de lo mamífero, ¿no? A eso te refieres. Quedaría nada más tener un poquito de conciencia de que pues, estoy en X situación y de repente siento algo y Reacciones. que mi cuerpo, mi mente me dé para decir, espérate, no te avientes. Ese es el primer detenerme, ¿no? Y después, a la hora que no te avientas, pues te llega el sentimiento. Y el sentimiento es saberlo apreciar y después saberlo controlar, ¿no? Y de ahí, esa es la primera parte de donde vienen los sentimientos. La segunda, pues es a la hora que nos pusiste una lista ahí de muchos sentimientos, sería bueno podernos llevar una hoja, un ejercicio de decir, ¿qué sentimientos tienes ahora? Claro, ¿Cómo estás? Y de acuerdo a esos pensamientos, escoge 3 y de esos 3 trata de sentarlos, desarrollarlos y darles paz. ¿Cómo es que no? Pero Sí, sí, sería exacto. personal, ¿no? Sí, hay muchas dinámicas. Y esas dinámicas son muy buenas. Sí, Hace la tarea para decir, claro. el otro, bueno, o decir, bueno, a ver, llévense esta tarea para toda la semana. Un día de la semana que sientan un impulso de que algo que sucedió, contrólenlo, sientan el sentimiento, valga la redundancia, medítanlo y hagan el ejercicio sobre ese pensamiento. Claro. Pero aquí Bien. yo escribí todas las respuestas, pero no llevo todas las preguntas. Entonces, si llevaran las preguntas, yo podría decir, y eso. Ok, eso yo se los voy a mandar. No, yo les voy a no, mandar el proceso. El video. Ajá, no, pero aparte yo les voy a mandar un material. Se me había olvidado comentarles. Todo esto que está comentando Gabriel es bien importante, porque sí, debe de haber una estructura de preguntas que me voy a ir haciendo cotidianamente para poder lograr llegar a eso, ¿no? A ese objetivo. Yo en general, yo practico la meditación como ejercicio mental, porque hasta me compré libros de qué es la meditación para meditar. No, y por excelencia. El Bamaón y el Buda. Yo todo eso lo acabé haciendo un lado y yo dije, la meditación te sirve para esto, para tu cabeza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que cuando me llegan algunas situaciones, yo digo, lo normal mío es, voy y hago las cosas, ¿no? Del trabajo, de mis necesidades, y lo que he aprendido es decir, pues que se espere. O sea, yo aquí está el golpe fuerte, que se espere, ¿no? Y ya minutos después, ya digo, pues me pasó esto, me siento así, 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 y rato después digo, voy a hacer esto y esto, pero lo primero, ponerle un alto y él te conciencia. Ya de que no hagas las cosas o al otro día se te olvide. Pero el punto es reflexionarlo, ¿no? O sea, la base de todo esto que estás planteando, ya la empujaste, ya la así es. Okay. Y esto pues no se los cuento porque pues si te dan cuenta pues está bien. trabajo mucho en estas cosas, Wow. que no me gustaría hacerlo,
porque si las trabajo es porque son problemas. Las trabajas, ya eso es un buen inicio, ¿no? No, Pero los problemas son retos, ¿no? O sea, realmente. híjole, yo hasta, yo he tenido muchos problemas en mi vida, porque yo a la gente le digo muchos sus errores. Yo me río cuando dicen las áreas de oportunidad, ¿no? Son tus errores, que identificarlos, que apreciarlos, identificarlos, Valorarlos, validarlos. sí, y ver cómo solucionar. Así es. Para mí, Ese todo es el te punto. equivocaste, da gracias a Dios porque estás viendo cómo son las cosas y échalas al otro lado. Es muy así. Y contigo mismo lo haces igual. Trato. No, es el- conmigo. Es Sí. todo un proceso de aprendizaje en relación a las experiencias que se han vivido y a los conocimientos que puedas adquirir como en estas ponencias o videos o cuestiones que hayas leído, ¿verdad? Y que te van a dar pauta para hacer esos cambios en tu vida que te van a ayudar a hacer el control de las cosas, o sea, tanto de tus emociones, de tus acciones, de tus pensamientos, y al final que te hagan sentir completo y que te hagan sentir bien, ¿no? Dices, es que yo tengo problemas por criticar o por decirle a las personas, pues sí, a lo mejor esa es la parte sensible, ¿verdad? Sensible que tienes el área de oportunidad de poder decirlo quizás de alguna otra manera sin ser ofensivo y demás, y que no se dañe a terceras personas, ¿no? Pero bueno, esa es parte de toda una Pero eso es lo que evolución. aprendimos hoy, porque Sí, lo claro. dijo, ¿a dónde vas a llevar ese sentimiento? También nos confesaba acá, me dice, también hermosa la vez pasada, yo tengo, así como la ves y que es nuestra maestra espiritual, porque lo es, pero tiene su carácter y también dice, no, a mí no se metan con mis nietos o con mi familia, porque yo hasta se lo pongo acá, ¿no? Y a mí siempre me gusta tocar temas bíblicos y dice en la palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Al final cada una tenemos dones, talentos y un ADN. Pero como dice aquí la maestra, ¿qué vas a hacer con ese sentimiento? Por ejemplo, ya sabemos que Gus es así. El día de mañana que Gus nos diga, Gabriel. no, a ver, Gabriel, Sí. es así. ¿Qué vas a hacer con eso? Como dices tú, Marta. O lo acepto, lo trabajo. Hay cosas que nos van a hacer de bien, hay cosas que las tomamos, pero pues realmente no van a ser edificación. Pues Claro. no me las quedo, ¿no? Entonces, Y hay algo bien importante que ya te oí a ti, que es la palabra control de emociones. No se trata tanto de control, es más bien una gestión o una regulación. Gestión, me gusta más gestión. Es una administración. Pero tendría que ser, o sea, depende de dónde metas la palabra control, ¿no? Control de controlar o control de evitar. Exactamente, o sea, no voy a evitar sentirme enojado, o sea, me llegó el enojo, algún estímulo me enojó y entonces, ¿qué voy a hacer con ese enojo? Exacto. No voy a administrarlo. Esa es la cuestión. Conclusión. Pues les agradezco mucho que estén aquí. Esperemos que pronto, esperemos que Gabriel nos nutra con una plática. Sí, ya traes mucho. Nos encantaría que nos nutrieras con una plática. Las dos siguientes pláticas hablan de autoestima y de resiliencia. Vamos a trabajar el sentido de resiliencia, que es algo también muy amplio. Si tú gustas intervenir en alguna plática, estaríamos encantados, ¿no? Piénsalo y algún tema que nos pudieras aportar, nos encantaría. Síganle. Yo nada más estoy aquí quitando Okay. la grabación, pero ustedes síganme. Déjame ver. Generalmente, así